Bienvenidos estudiantes a esta nueva cápsula de modelado 3D. Mi nombre es Sandra Montoya. Estamos desarrollando el proceso de modelado de un personaje para animación. En la cápsula anterior lo que hicimos fue preparar a partir de un polígono el elemento que nos va a servir como base para desarrollar toda la parte del torso. El siguiente paso es verificar que la topología de esa cápsula con la que estamos trabajando esté correcta. Veíamos en la cápsula anterior que cuando trabajo con un cilindro, el cilindro va a generar siempre triángulos, tanto en la cara superior como en la cara inferior. Entonces lo que vamos a hacer es corregir ese elemento para que todas las caras que corresponden al cilindro sean caras cuadradas. Voy a eliminar, como voy a trabajar cara superior y cara inferior, voy a trabajar a partir de ventanas para seleccionar aristas tanto de la cara superior como de la cara inferior. Entonces voy a seleccionar la opción de aristas y voy a eliminar todas las aristas, voy a trabajar en la vista frontal, voy a eliminar todas las aristas que sean diferentes a las que están dividiendo el cuadrante. Recuerden que nosotros hicimos una modificación en la cantidad de aristas con las que estamos trabajando y trabajamos con 16 por ser un múltiplo de 20. Entonces voy a seleccionar todas las aristas que están dentro de los cuadrantes. Al seleccionarlas con una ventana voy a seleccionar tanto aristas de la cara superior como aristas de la cara inferior. Continúo aquí en la vista superior y todas estas aristas las voy a eliminar. Importante tener en cuenta que los objetos los elimino, los componentes los elimino con suprimir. Pero en este caso, como estoy seleccionando aristas, las aristas están vinculadas a vértices. Para no dejar vértices por ahí sobrando que de pronto me vayan a molestar después, voy a borrar con control suprimir. Con control suprimir él se lleva la arista y se lleva los vértices asociados. Entonces, en este momento ya digamos que eliminé de alguna manera el problema que tenía con los triángulos, pero sin embargo ahora tengo superficies que tienen muchos lados. En este caso yo tengo una superficie que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, ¿sí? Y quiero trabajar con superficies que tengan 4 lados, entonces voy a recurrir nuevamente a la herramienta de Multicut. En este caso lo que voy a hacer es que voy a trazar líneas que vayan paralelas a las líneas de eje. Aquí cometí un error. Voy a iniciar de nuevo. Entonces voy a trazar la arista. Cuando yo trazo la arista debo darle Enter para que él suelte la arista que estoy haciendo. Entonces les decía que estas aristas deben ser paralelas a las líneas de eje o líneas de división de los cuadrantes que dejé desde el inicio. Recuerden siempre darle Enter para que no se crucen las aristas como me pasó a mí. Ya, cuando yo tengo ese elemento, entonces voy a verificar cuántas aristas están componiendo cada una de las caras. En estas son fáciles, tengo 4, aquí tengo caras de 4 aristas y estas que aunque parecen caras triangulares, son caras que tienen 4 aristas, 1, 2, 3 y 4. Entonces ya con esta pequeña solución, realicé el proceso de corregir la topología para que no vayamos a tener dificultades con los triángulos. Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio en la parte inferior de la cara. Voy a pausar un momento el proceso para agilizar y poder continuar en el siguiente paso. Bueno, ya hice el proceso. Tanto arriba, vamos a verificarlo en la perspectiva. Entonces ya hice el proceso arriba y ya hice el proceso abajo. Entonces ya ninguna de las caras con las que estoy trabajando, independientemente si las borro o las conservo, son caras que tengan un número diferente a 4 lados. Y eso me va a facilitar muchísimo el proceso. Voy ahora entonces a empezar a modelar desde la vista frontal. Digamos que hay varias maneras de hacerlo. Yo podría modelar, por ejemplo, seleccionando las aristas. Puedo seleccionar grupos de aristas
tomar la herramienta de escalar y empezar a modificar el tamaño de las aristas. La otra opción es realizar el mismo proceso, pero hacerlo a partir de la selección de vértices, que es como el proceso que yo prefiero. Entonces voy seleccionando grupos de vértices y lo que hago es que voy modificando despacio, siempre por grupos. Procuro en lo posible no modificar vértices independientes porque después es mucho más difícil. Digamos que yo puedo ver una cosa acá, pero otra cosa es lo que está sucediendo en las otras vistas. Entonces, al trabajar con los vértices, lo que voy a hacer es garantizar que todos los elementos digamos que se muevan o se desplacen de manera proporcional y va a ser mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, voy a mover toda esta línea de vértices. Podría estar haciendo exactamente lo mismo con las aristas para dejarla aquí en la punta. Y entonces voy a mover esta un poco más hacia abajo y esta la voy a poner un poco más hacia arriba y voy a insertar otra línea de aristas acá. Entonces voy al Modeling Toolkit, Multicut, tecla Control oprimida y voy a insertar más o menos por acá otra línea de aristas. Q para recuperar herramienta de selección y continúo con la modificación. Lo que les digo, aquí hay que ser muy cuidadosos. Esto ya es más, aunque es un proceso similar, cada vez que modifico una arista, el proceso es similar, pues debo ser muy cuidadosa en que no se vaya a dañar la pieza por completo. ¿Sí? Aquí hay, digamos, como algunas cosas con el dibujo, y es que esta no es completamente simétrico, pero pues se supone que el personaje, o como unos errores en la concepción, pero el personaje sí debe ser completamente simétrico. Entonces, lo que estoy haciendo acá es simplemente trabajando con herramientas, mover y escalar, y voy dando como la forma general del personaje, ¿sí? Fíjense que inicialmente trabajé por grupos de aristas, aquí ya empiezo a trabajar como por líneas de vértices independientes. Igual estoy manejando cada línea de aristas, pues es una línea de vértices. Los voy manejando un poco de manera independiente para facilitar el trabajo. Sí, aquí podría, por ejemplo, mover esta un poco más hacia abajo y agregar nuevamente con Multicut otro grupo de otra arista, que es lo que va a permitir que la forma se vea un poco más fluida. Listo, vamos a dejarlo por ahora aquí. Esta parte del cuello vamos a tener que trabajarla más adelante, pero por ahora lo vamos a dejar ahí. Entonces, si yo miro, aquí ya tengo una forma muy parecida. Aquí abajo puedo todavía modificar un poco más. Por ejemplo, tomar estos vértices y bajarlos un poco. ¿Sí? Sin que me queden como cambios muy bruscos. De todas maneras, ustedes se dan cuenta que en la medida que vamos modelando, pues digamos que se va viendo la pieza muy facetada, ¿no? La idea es que luego al final vamos a colocar una malla de suavizado. Yo puedo desplazarme, voy a volver nuevamente a la vista frontal. Puedo desplazarme o ver una previsualización de cómo quedaría esa malla oprimiendo la tecla 3. ¿Sí? Fíjense que cambia, vuelvo a 1 y me muestra nuevamente poligonal. En 3 voy viendo cómo queda y en 1 vuelvo a poligonal. Recomendación siempre modelar en poligonal, no en previsualización de suavizado, porque puede que las cosas no me salgan como quiero. Entonces voy a hacer el mismo proceso. Aquí en este caso, digamos que la herramienta escalar, que era la que estaba utilizando en la vista frontal, no me va a servir mucho. Aquí en la frontal me servía mucho porque estábamos hablando de una pieza simétrica.
Mientras que acá, pues es diferente la parte de adelante a la parte de atrás. Entonces de pronto me va a servir un poco más una herramienta como mover, por ejemplo. Entonces voy a tratar de escalar lo que más pueda porque finalmente esta herramienta es como la más fácil de usar, pero ya me toca empezar a trabajar más con la herramienta de mover. Puedo tomar como referencia el centro de ese cilindro, por ejemplo, e ir desplazando los elementos gradualmente, sin que la malla se deforme. La malla no puede perder forma porque si no, eso va a verse evidenciado cuando estén aplicando materiales o cuando estén animando. Entonces es importante que la mallita se deforme como lo más equilibrada posible. ¿Sí? Y vamos trabajando con mucha calma sobre grupitos de aristas. Vamos a tratar de darle la curva acá. Por ejemplo, todas estas las puedo mover juntas. Y luego si ya me toca nuevamente por grupos. Por ejemplo, estas y estas solitas. ¿Sí? Aquí estoy haciendo que queden unas curvas muy duras, pero ya voy a arreglar esto de aquí abajo para que no se vea como un cambio de curva tan brusco. Este proceso es de mucha paciencia, de muchísima paciencia. No hay como una herramienta o una fórmula que ustedes digan aquí acomodo, muevo. No, toca todo con muchísima paciencia para que digamos que el proceso sea bastante limpio, que es lo que necesitamos, ¿no? Porque una malla mal hecha, pues nunca me va a quedar, nunca, digamos, me va a dar el resultado, un buen resultado. Mm. Tengo que mover los vértices en grupitos para que no se deforme la pieza. ¿Sí? Esta es más o menos como la indicación general. Voy nuevamente a hacer lo que hice hace un momento y es parar un momento el video para pulir algunos elementos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí ya tengo la forma general de la pieza. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a pulir? Que no me quede, por ejemplo, esta arista así que va hacia allá y luego se devuelve, sino tratar de que me queden lo más fluidas posibles todas las aristas. Voy a arreglar la parte superior porque de aquí puedo sacar el cuello y no me interesa que me quede tan plano. Y creo que hasta ahí y ya miramos cómo va quedando. Ya acomodé un poco mejor la pieza. Todavía faltan detalles, pero ya está un poco más cercana a lo que busco con el resultado final. Ahora lo que vamos a hacer es, si ustedes se dan cuenta, este personaje tiene una inclinación hacia adelante. Para poder sacar este cuello, pues lo mejor sería esta parte inclinarla hacia adelante también. Entonces vamos a tratar en pequeños pasos de lograr esa inclinación. ¿Qué herramienta me sirve para inclinar? No con las caras, sino voy a seguir trabajando con los vértices. ¿Qué herramientas me servirían para inclinar? Me va a servir pues rotación o tecla E para que sea más fácil girar un poco la pieza y lo voy a ir haciendo por grupitos de a poco, de a poco. Ahorita ya tendré que venir a acomodar un poco aquí adelante también y toca ir acomodando los vértices. Lo hacemos de a poquitos para que no vaya a haber como una inclinación muy marcada y haya peligro de que se dañe. Incluso estas las podría girar un poco para que vayan como en esa sintonía.
Eso me va a permitir girar un poco más estas. Y darle un poco más de giro a estas, ¿no? Aquí el giro es, digamos que un poco drástico, pero este es un proceso que usualmente si el elemento no tiene curvatura, pues es un proceso que es mucho más fácil de llevar. Estoy tratando de seleccionar esta. Y vamos a rotarlo. No, no puede. Listo, vamos a seguir rotando. Aquí ya me toca más adelante, con mucho cuidado, empezar a organizar nuevamente los vértices. Tengo cuidado que no se vayan los vértices que no quiero girar. Entonces, sigo girando. ¿Sí? Hasta que fíjense que aquí ya estoy alcanzando muy cerca de esa inclinación. Voy a trabajar únicamente con las de arriba. Esta incluso podría... No. Iba a decir que podríamos seleccionar la arista, pero recuerden que esa tiene una tapa, ¿no? Entonces no me va a permitir. Y sigo seleccionando todo por ventana para que me seleccione tanto lo que tengo adelante como lo que tengo detrás de esos vértices. Entonces giramos otro poco más. ¿Listo? Ahí ya estoy muy cerca y a partir de este elemento es que voy a generar el cuello. Entonces vamos a dejar hasta aquí y en el siguiente vamos a organizar los vértices. Vamos a mirar cómo iría quedando la pieza, ¿sí? Obviamente aquí todavía hay muchos elementos que hay que organizar. Voy a dar un 3 para ver cómo se vería la pieza suavizada. Y fíjense que más o menos se parece como a lo que estamos buscando con el personaje.